19 de febrero del 1913, Francisco Ignacio Madero es obligado a renunciar a la presidencia. Su cargo lo tomó Pedro Lascurain, el cual duró menos de una hora como presidente. En sus 45 minutos de presidente tuvo el tiempo suficiente para nombrar a Victoriano Huerta como su secretario de gobierno, para luego renunciar y así completar el ascenso al poder de Huerta. Y solamente 3 días después, Francisco I. Madero fue asesinado. Esta usurpación no le gustó mucho a los diferentes líderes revolucionarios y todos, bajo el mando de Venustiano Carranza, comenzaron las hostilidades en contra del ejército federalista. Hubo varios frentes de guerra y el llamado ejército constitucionalista tuvo grandes victorias en contra de los soldados de Huerta, pero la batalla que nos interesa tiene que ver con el general Villa. Por unas semanas, el ejército constitucionalista intentó tomar la ciudad de Zacatecas sin éxito. Zacatecas era el bastión más fuerte del huertismo en esos momentos, era donde estaban acumuladas muchas de sus tropas. Aparte, ahí hay minas de materiales preciosos, los cuales nunca vienen mal si necesitas mantener a un ejército. Y también si se tomaba Zacatecas, se abriría un paso directo a la Ciudad de México, por lo que su toma era necesaria. Viendo que la empresa de tomar la ciudad era más difícil de lo que pensó, Venustiano Carranza le ordenó a Pancho Villa mandar refuerzos, y Villa se ofreció a ir personalmente y acabar con los huertistas. Venustiano, ambicioso como solo él, temía que Villa acumulara más y más poder si salía victorioso, así que le reiteró la orden a Villa, a lo que el Centauro del Norte le dijo que si él no iba, renunciaba a su alianza, y Venustiano aceptó la renuncia. Los altos mandos de la división del Norte se indignaron por esto y vieron que Carranza no era el líder que ellos querían y reiteraron su lealtad hacia su general. Alentado por sus más cercanos y después de pensarlo muy bien, el general Villa decidió que él y solo él tomaría Zacatecas. Gracias a la inestimable ayuda de Felipe Ángeles, desde Torreón se preparó todo para la invasión y se montaron en diferentes trenes toda la artillería, armas y soldados necesarios. Para el 19 de julio del 1914 todos habían tomado posiciones alrededor de la ciudad de Zacatecas y estaban listos para la batalla. Los de la división del Norte contaban con un poco más de 20,000 hombres, varias ametralladoras y muchas piezas de artillería, y el ejército defensor, los federalistas, al mando de Luis Medina Barrón, aunque solamente contaban con un poco más de 12,000 hombres y 13 piezas de artillería, estaban bien pertrechados. El 22 de junio, el general Villa llegó para dirigir personalmente a sus soldados, y después de unos ajustes tácticos, a la mañana siguiente, al sonoro rugir del cañón, comenzó la toma de Zacatecas. Ahora sí, bienvenidos al baúl de la revolución. A las 10 de la mañana, 40 cañones posicionados en el norte y sur abrieron fuego para apoyar el despliegue de la infantería. Mientras Felipe Ángeles con su artillería atacaba los bastiones federales, Villa mandaba la caballería e infantería para acabar con las diferentes defensas que protegían la ciudad. Hubo enfrentamientos en todos los cerros que rodean Zacatecas, el Cerro de la Bufa, el Grillo, la Sierpe, Loreto, etc. Gracias a las ametralladoras y a la artillería, los de Villa ganaron terreno rápidamente, pero también estaban teniendo cuantiosas bajas, y cuando intentaron tomar la estación del ferrocarril fueron repelidos por un general de los federalistas, Benjamín Argumendo. Sin embargo, los de Villa empujaron por otros frentes. Los de la división del Norte, cuando tomaban alguna posición importante, rápidamente movían la artillería para apoyar el fuego en los demás frentes. En algún punto de la batalla, Felipe Ángeles decidió ver cómo iba el progreso en el Cerro de Loreto, y de camino se encontró con el general. Ahí, Villa y Ángeles estaban recibiendo un fuego muy intenso pero ineficaz. Mientras estos líderes de la división del Norte estaban observando el campo de batalla, hubo una explosión a menos de 3 metros de ellos. Resulta que debido a una munición defectuosa hubo una explosión espontánea, la cual casi acaba con la vida de los líderes. Hubo muertos en este accidente y después de esto los soldados tuvieron miedo de recargar las municiones de los cañones. Sin embargo, después de un discurso muy bonito de Felipe Ángeles, todo el mundo se motivó y la lucha siguió en pie, ahora con más fervor. Y también ayudó que uno de los líderes sacó un revólver y los amedrentó. Pero bueno, la lucha en todos los cerros, en especial en el de la Sierpe, fue muy encarnizada, pero poco a poco los norteños lograron tomar diferentes posiciones, y esto obligó a los huertistas a retroceder a la ciudad porque no había otro lugar al cual ir. Los de Villa habían tomado casi todas las rutas de salida. Para las 6 de la tarde, gracias al grueso y abrumador de sus fuerzas, los cerros cayeron en control de la división del Norte. El último en caer fue el Cerro de la Bufa, alrededor de las 6:30. Viendo que todo estaba perdido, el general Medina dio la orden de retirada, por lo que a los federalistas no les quedó más remedio que emprender la huida. Los divisionarios capturaron la ciudad desde 3 direcciones, y aunque algunos lograron huir hacia Aguascalientes, la mayoría de los huertistas fueron abatidos entre el fuego cruzado de los villistas, en lo que sería una de las peores matanzas de la revolución. Muchos se entregaron a los norteños y, según el humor del soldado de turno, o los hacían prisioneros o los ejecutaban sin miramientos. En resumen, a partir de ahora, federalista que veían, federalista que moría. Ya ganamos, mi general, le dijo Felipe Ángeles al Centauro del Norte mientras se dirigía al centro de la plaza recién conquistada, en cuya victoria se había sellado el destino de una nación. La batalla
batalla de Zacatecas había terminado, pero todavía había muchos disparos por disparar. A raíz de que muchos soldados intentaron mezclarse con la población civil, los villistas comenzaron a saquear casas, edificios y terminaron ejecutando a muchos inocentes. Felipe Ángeles mandó a un batallón posicionarse en el Cerro de la Virgen para cortar la retirada de los federalistas. Como resultado, el camino que da a la población de Guadalupe terminó tapizado de cadáveres. En uno de los edificios de la ciudad, un joven huertista, viendo que ya no tenía escapatoria, esperó el inevitable irrumpimiento de los villistas en su edificio, y en el momento en el que intentaron entrar, hizo volar el edificio por los aires. Y ese no fue el único edificio que fue destruido en esta batalla. El Palacio Federal, el cual también servía de arsenal, fue dinamitado, matando en el proceso a 300 civiles. También varios edificios municipales y estatales fueron dinamitados con el mismo resultado. Después de la batalla, los soldados federalistas escondidos en casas y hospitales fueron encontrados y fusilados. Y también Villa mandó a fusilar a muchos de sus soldados que se dedicaron a saquear y a hostigar a la población civil. Los resultados de esta batalla fueron escandalosos: cientos de civiles muertos, 6.000 federalistas abatidos, 300 heridos y 3.000 hechos prisioneros, y los villistas tuvieron alrededor de 1.000 bajas y 200 heridos. El saldo final fueron más o menos 10.000 muertos en la toma de Zacatecas. Pero bueno, mientras en el norte se tomaba Zacatecas, en el sur Zapata triunfaba en la toma de Chilpancingo, y ahora sí ya todo estaba listo para ir a tomar la Ciudad de México. Con el fin de retrasar el avance de la división del norte, los huertistas que alcanzaron a huir dinamitaron las vías del tren, y sumándole que Venustiano Carranza detuvo el envío de carbón para las locomotoras de Villa, el general Villa no pudo ser el primero en entrar a la capital, lo cual generaría varios problemas con Carranza, el cual, como ya dije, tenía una ambición y un ego tan grande que no le importó traicionar a todos sus colaboradores. Lo bueno es que todo le terminaría de rebotar en la cara cuando fue asesinado en el 1920. Pero bueno, aquí lo importante es que después de la toma de Zacatecas, el ejército de Victoriano Huerta se derrumbó y el usurpador terminó por huir a Estados Unidos, donde murió de cirrosis o envenenado, quién sabe. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Y hasta aquí el baúl de la toma de Zacatecas.